El Instituto Geográfico Nacional ha vuelto a registrar en La Palma un terremoto de magnitud 5 que ha sido sentido también en La Gomera y Tenerife. Este evento fue localizado a las 6:56 horas al suroeste del municipio de Villademaso, a una profundidad de 38 kilómetros, y fue sentido con una intensidad máxima de 4,5 en la escala MS en numerosos núcleos de población. En las últimas horas se ha producido un desbordamiento de la colada que va en paralelo a esta segunda fajana. El volcán sigue expulsando lava, gases, ceniza, aunque tanto la sismicidad del volcán como la emisión de dióxido de azufre están bajando. Las coladas ya cubren más de 1000 hectáreas de la isla. Un hombre de 70 años habría fallecido cuando estaba limpiando el interior de su vivienda al caer un techo por el peso de la ceniza. Según el periódico eltime.es, aunque por el momento no se ha confirmado el motivo exacto del fallecimiento, la primera hipótesis que trasladan las fuerzas de seguridad habla de la caída de un techo cuando se encontraba en el interior de una vivienda. Se trata de un vecino de El Paso de más de 70 años que en el día de ayer entró a la zona de exclusión junto con el habitual convoy de operarios y voluntarios que acude a diario a la limpieza de casas bajo autorización institucional. Se procedía a la limpieza de casas en el núcleo del Corazoncillo, Las Manchas, en donde el afectado tenía una vivienda. Al regreso por la tarde, se sale a las 15 horas todos los días, no estaba en ese convoy, según las fuentes municipales consultadas. Se percató su familia sobre las 17 horas cuando advirtieron que no había llegado. Tras un primer rastreo nocturno no se le pudo localizar hasta que esta mañana ha sido encontrado su cuerpo sin vida en el interior de una vivienda familiar. Decimos que continúa la aportación de lava en la zona de los deltas lábicos, provocando su crecimiento. En el entorno más próximo al frente de lava se detectan anomalías térmicas significativas y de pH y de contenido de oxígeno. La altura de columna eruptiva medida hoy a las 9 menos cuarto ha sido de 3.100 metros con dispersión en dirección suroeste. En cuanto a la predicción meteorológica, continúa un predominio de los vientos de componente norte desde la superficie hasta los 5.000 metros, con lo cual la configuración de la dispersión de la nube de cenizas y dióxido de azufre será en dirección sur-suroeste. Por lo tanto, en las próximas 36 y 48 horas continuará el escenario favorable para la operatividad de los aeropuertos. Hay una probabilidad baja de precipitaciones de carácter débil que podría afectar a las vertientes norte y este de La Palma, así como zonas en el interior de la vertiente oeste. Se prevé que se forme un sistema de baja presión próximo a Azores durante el domingo, pero en estos momentos los modelos señalan que el sistema se desplazaría hacia el sur, situándose al sur de Azores y al oeste, alejado por tanto de su centro de acción de Canarias a partir del martes. A día de hoy la probabilidad de que afecte directamente el sistema de baja presión a Canarias es baja. En cuanto a la sismicidad, continúa con un mismo nivel de sismicidad a profundidades superiores a 20 kilómetros y, en cambio, a profundidades intermedias se mantiene con un nivel bajo respecto a las semanas anteriores. La magnitud máxima observada en las últimas 24 horas ha sido de un evento con una magnitud de 5.0 MBLG, hoy a las 6:56 de la madrugada, a una profundidad de 38 kilómetros y sentido con intensidad 4,5 en la escala de intensidad CMS. El tremor en las últimas 24 horas se mantiene en niveles bajos. Y con este nivel de sismicidad sigue siendo probable que se puedan producir terremotos que alcancen intensidades 5 o 6 y originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente. En cuanto a la deformación, continuamos igual, con la estación más cercana al centro eruptivo que sigue demostrando deformaciones compatibles con la dinámica del proceso eruptivo y, en cambio, en el resto de las estaciones se muestra una tendencia general a la deflación regional. En cuanto a la emisión de dióxido de azufre asociado al penacho volcánico, continúa siendo alta, registrándose el último valor en los rangos entre 14.000 y 20.000 toneladas diarias, mediante el uso de sensores ópticos en posición móvil marítima. Del análisis de las imágenes de satélite que dan esta misma información, se refleja una tendencia descendente desde el día 23 de septiembre, cuando se registraron unos máximos de 50.000 toneladas diarias. Y la emisión difusa de dióxido de carbono asociada al edificio Cumbre Vieja continúa registrando valores por encima de los niveles de fondo,
reflejando ayer un valor entre 1.600 y 1.850 toneladas diarias. En el día de ayer, y hablando finalmente de la calidad del aire respecto al dióxido de azufre, se registraron niveles buenos en todas las estaciones, salvo en los llanos de Aridane, donde se mantuvieron razonablemente buenos durante gran parte del día, y en Punta Gorda, en la que los niveles estuvieron razonablemente buenos o regulares, salvo en una ocasión en la que pasó a nivel desfavorable, produciéndose una superación del valor límite horario a las 2, remitiendo posteriormente. En estas dos estaciones se superó con estos picos el umbral diario. Durante la mañana de hoy se registran valores entre buenos y razonablemente buenos en Punta Gorda y buenos en el resto de las estaciones. Con respecto a las partículas PM10, en el día de ayer se mantuvo el mismo patrón que en días anteriores en la estación de Los Llanos, con valores máximos entre las 9 y las 12, pero de baja intensidad, que fueron reduciéndose durante el resto del día hasta valores bajos, de forma que el índice de calidad del aire pasó de desfavorable a razonablemente bueno. En el resto de estaciones, los niveles de calidad del aire fueron buenos o razonablemente buenos. Y hoy se mantiene en los llanos de Aridane un nivel razonablemente bueno y niveles buenos o razonablemente buenos en el resto de las estaciones. Se aconseja la consulta por parte de los ciudadanos de los datos actualizados en la web del Gobierno de Canarias de calidad del aire y se indica la dirección web. Eso es todo. Gracias. Vamos entonces con el comunicado del Comité de Dirección. Bien, estamos en el día 62 de la emergencia y tenemos ya 56 días desde la erupción. En cuanto a la situación general, lo más destacable de ayer, en lo que es explícitamente la emergencia, es que no hay novedades con respecto a las coladas. Todo se mantiene en parecidas circunstancias a las de ayer, es decir, lavas que están discurriendo por zonas ya holladas, por zonas que ya tienen una cubierta de magma en el exterior. Por tanto, esa es una buena noticia. Y no tenemos desbordes ni derramamientos hacia otros puntos. El crecimiento se está dando fundamentalmente en el delta labico. Tenemos 476 albergados, en total 5 más que ayer, de los cuales 409 lo están en el Hotel Princess de Fuencaliente y 67 en el Hotel Valle de Aridane de Los Llanos de Aridane. En particular tenemos 43 personas dependientes en distintos centros sociosanitarios de la isla de La Palma. En cuanto a la sismicidad, seguimos manteniendo los dos grandes grupos de profundidad, es decir, reitero, profundidades intermedias, entre 10 y 15 kilómetros, y altas profundidades, más de 30 kilómetros. Afortunadamente, seguimos sin sismicidad superficial y, como ha pasado en los últimos días, la sismicidad, como digo, continúa en valores bajos, consolidándose, como digo, lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Sobre todo, se mantiene constante la sismicidad profunda. Ha habido un descenso, de los sismos en los últimos días, aunque hemos tenido algún sismo importante, como el de esta mañana a las 7 menos 5 de la mañana, creo que era, que hemos tenido un sismo de magnitud 5 y que además se ha sentido prácticamente con intensidad 5. En cuanto a la deformación, continúa la tendencia general de las deformaciones. Seguimos sin mayores problemas en la mayor parte de las estaciones, en las cuales hay una tendencia a la estabilidad,
y, en todo caso, en la estación, en la LP3, tenemos una ligera deflación vertical. En cuanto a la emisión de SO2 asociada al penacho volcánico, estamos exactamente en la misma magnitud en cuanto a toneladas que en la fecha anterior, que el día anterior y el día de los 2 últimos días. Está claro que hace 3 días tuvimos un punto, una subida importante, que sin embargo en los últimos 2 días pues ha venido nuevamente a decrecer, como ya pasó la semana anterior. En cuanto a la previsión de vientos para mañana, fundamentalmente tenemos vientos del norte y del noreste. Esto provoca que tengamos el viento orientado hacia el suroeste y al oeste y, por tanto, la operatividad aérea sea pues muy favorable en estos momentos. La inversión térmica está a unos 2.000 metros, es decir, muy alta, favoreciendo muy bien la dispersión de contaminantes. En cuanto a las precipitaciones, probablemente las tengamos muy débiles esta tarde, fundamentalmente al norte y al este de la isla. No se descarta que pueda haber también alguna ligera precipitación al oeste, pero desde luego no en las inmediaciones del cono, que crea, como ya les digo, su propia atmósfera. Seguimos con la duda de ayer de la posibilidad de formación de un núcleo de borrasca hacia el oeste de Canarias. Mañana probablemente tengamos más datos de si hay alguna posibilidad de afección a la isla de La Palma. En cuanto a la calidad del aire, seguimos con los pequeños problemas de dióxido de azufre. En particular, tuvimos una superación de los umbrales diarios en Punta Gorda y también tuvimos de los umbrales horarios tanto en Punta Gorda como en los llanos de Aridane. Ahora mismo los niveles son buenos o razonablemente buenos, estoy siempre refiriéndome al dióxido de azufre, en todas las estaciones de la isla, salvo en Punta Gorda, que ha alcanzado en un determinado momento del día algún nivel desfavorable, aunque en la actualidad los niveles son razonablemente buenos. En cuanto a las partículas en suspensión, las partículas menores de 10 micras, PM10, volvemos a tener los problemas de repuntes de estos contaminantes, sobre todo en niveles desfavorables en la tarde de ayer. El resto de las estaciones han sido razonablemente buenos o buenos en esta materia. Y es de destacar que no se han superado los umbrales en ninguna de las estaciones, siempre hablando de las partículas en suspensión. En cuanto a los datos diarios de superficie, ya estamos en 1.018,67 hectáreas, es decir, 9,2 hectáreas más que ayer. Fundamentalmente estamos hablando del delta lábico. La anchura entre coladas, siempre en las cotas más bajas, sigue manteniéndose en los 3.100 metros de los últimos días. Como ven, la alimentación fundamentalmente está sobre la línea, sobre la colada, el frente de colada número 1, aunque también hay alimentación tanto en la 2 como en la 9. Las 3 lo que hacen es alimentar el delta lábico, por tanto, de ahí el crecimiento del mismo. Esto es otra representación más. Pueden ver la térmica en la parte inferior derecha de la diapositiva, en las cuales se aprecia claramente que hay 2 coladas que al final terminan fundiéndose en una, aproximadamente en la montaña de Todoque,
y de ahí se parte en 3 vías, la mayor parte de ellas baña lo que es el frente de colada número 1, como había indicado anteriormente. El resto, más escasa, en la colada número 2 y en la colada número 9. Esto es un resumen. Vuelven ustedes a ver que todas las coladas están estables, salvo la 1, la 2 y la 9. La 1 con mayor aporte y la 2 y la 9 con mucho menos aporte. No tenemos en este momento datos del catastro, probablemente mañana podamos tener un avance de catastro nuevo, pero hoy tenemos de Copernicus, de fecha de ayer, el 12, en las cuales tenemos 2.610 edificaciones / construcciones destruidas, 2.616 destruidas, 116 en riesgo y un total de afectadas de 2.731 edificaciones / construcciones. En cuanto a cultivos, estamos ya muy cerca de las 300 hectáreas, 295,68 hectáreas de cultivos destruidas, afectadas, de las cuales 169, es decir, 169,5, es decir, más de la mitad de las hectáreas afectadas corresponden a plataneras. Y el resto, 59,9 hectáreas a viña y 24,8 hectáreas a aguacateros. Y esto es todo por hoy. Dime. Sí. Bueno, supongo que me lo van a preguntar. En cualquier caso, hay en estos momentos una persona fallecida en la zona de Corazoncillo, que ha aparecido esta mañana, y esta situación en este momento está sujeta a lo que es la autoridad judicial y a las pesquisas que realiza la Policía Judicial, la Guardia Civil en este caso. Y bueno, estamos a la espera de recibir esas noticias, que no sabemos cuándo se producirán, para poder hablar con propiedad y, sobre todo, para hablar con conocimiento realmente de las causas del fallecimiento de esta persona. Reitero en todo momento, la necesidad de seguir cumpliendo con el protocolo indicado para la limpieza de las cubiertas, sobre todo de las cubiertas que son visitables. Recuerdo la necesidad de la autoprotección, como hemos venido repitiendo diferentes veces a lo largo de ruedas de prensa y de comunicados del Comité Científico, de tal manera que tratemos de evitar este tipo de accidentes que se pudieran producir en el ejercicio de una actividad que está sujeta a protocolo y, por lo tanto, reglada. Cuando ustedes quieran. Buenas tardes, señora Blanco. Con respecto a este terrible suceso que ha ocurrido en el día de ayer y hoy se ha conocido, me gustaría saber si van a seguir permitiendo la entrada de las personas a los lugares que tienen sus viviendas, y dos, ¿cuándo ya tendrán un dictamen de la Guardia Civil, o cuándo nos podrán especificar más claramente qué ha pasado? Bueno, respondiendo primero a lo último, evidentemente nosotros estamos esperando que por parte de la autoridad judicial se dé la libre noticia. También estamos esperando que por parte de las autoridades se realice la autopsia correspondiente para saber realmente cuál es la causa del fallecimiento.
y por lo tanto eso no podemos saber cuándo será. Eso será cuando se cumplan todos los trámites que indique la ley, ¿no? En este aspecto no podemos decir nada más. Decir cualquier otra cosa sería aventurarnos y, desde luego, nosotros no lo vamos a hacer. Vamos siempre a esperar lo que nos diga la autoridad judicial, que es de quien depende en este momento este gravoso asunto. Está claro que desde aquí lamentamos profundamente este fallecimiento y también desde el Comité de Dirección de Pevolca lo que hacemos es trasladar nuestro pésame a la familia. En cuanto a la otra pregunta que usted me ha hecho, la primera de ellas, decirle que evidentemente, es decir, la actividad de limpieza de cubiertas visitables es algo que se puso encima de la mesa desde un primer momento cuando empezó el acúmulo de cenizas y, por lo tanto, era una actividad que la teníamos muy clara que se tendría que permitir y, de hecho, lo que hemos hecho es protocolizarla. Este protocolo lo que incluye es la colaboración de los ayuntamientos a este fin y esto ha estado funcionando hasta ahora pues francamente bien, en general. Entonces, vuelvo a repetir, está protocolizado, ese protocolo lo cumplen los ayuntamientos, el grupo de seguridad de Pevolca recibe la información de las personas que van a entrar a limpiar y sigue su curso este procedimiento, como lo ha seguido hasta ahora, con rotundidad y bien ejecutado. Posteriormente, lo que todo el mundo tiene que tener claro es todo lo que se ha transmitido siempre desde Pevolca. Es la responsabilidad individual, clarísimamente, el no actuar solos, como en cualquier otra actividad que se pueda realizar en las inmediaciones de una zona de emergencia y, por lo tanto, no podemos añadir mucho más. Permanentemente, autoprotección, que lo hemos venido repitiendo durante mucho tiempo, no actuar solos, actuar conforme a la normativa y actuar conforme al protocolo. Esa ha sido siempre la idea y es algo que se ha transmitido permanentemente desde Pevolca. Con este tema, no sé si han pensado en el comité de Pevolca que este tipo de tareas, como nos ha dicho, no se van a prohibir, pero no sé si han pensado que las realicen profesionales, me refiero, miembros del Ejército, de la UME, etcétera, y que se pongan más vidas en peligro. No creo que pase nada, pero no sé si han pensado que la hagan personal profesional. Bueno, hay una cosa que está clara, o sea, es personal profesional es el que está trabajando en todo momento, es decir, la UME está trabajando, los distintos grupos de bomberos que han estado participando en la emergencia han estado trabajando y, de hecho, se puede observar, si quieren, en cualquier momento a los bomberos trabajando en este asunto, pero es evidente que no se da abasto con todo y está claro que hay muchos vecinos que quieren limpiar su cubierta y las cubiertas se pueden limpiar evidentemente siguiendo el protocolo que tenemos indicado desde lo que es el comité de dirección y así se ha venido haciendo a lo largo de los días, o sea, todo siguiendo el protocolo, es decir, cada ayuntamiento tiene que tener inscritas a las personas que van a funcionar o que van a hacer el trabajo el día siguiente y esa lista con su responsable correspondiente se le da a la Guardia Civil, al Grupo Operativo de Seguridad y estas personas pueden ir a limpiar sus cubiertas. Siempre, como digo, siguiendo un protocolo y el protocolo es claro y también, aparte de ello, con las condiciones de seguridad que tienen que cumplir, de autoprotección, de responsabilidad individual, de no asistir solos a una cubierta,
de tener una línea de vida, que lo he repetido otras veces aquí, tener una línea de vida. Una persona que está trabajando en una cubierta debe asegurar que en caso de que ceda la cubierta o que pueda precipitarse, tenga una línea de vida. Esto es algo que siempre lo hemos dicho. Blanco, me gustaría saber, como hemos tenido esta mañana un terremoto de 5, me gustaría saber dos cosas. Una, si ustedes ahí en donde están en el PMA tienen la posibilidad de anticiparse a un terremoto, o sea, saber si va a llegar o si tienen algún mecanismo que les pueda indicar que se va a producir un terremoto recientemente. Y dos, ¿por qué hay diferencias de terremotos que duran como 3 o 4 segundos y hay algunos que hacen como 1 segundo y se va enseguida? No sé si hay una explicación científica. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, a día de hoy no es posible la predicción sísmica. Ha habido muchos intentos de utilizar diversos parámetros como la acumulación de esfuerzos, múltiples intentos para hacer una predicción sísmica, pero a día de hoy el desconocimiento que se tiene del fenómeno sísmico hace que la predicción sea completamente imposible. Ha habido veces que esta predicción, en base a algunos parámetros, ha sido un éxito, pero en otros casos ha sido un fracaso. Por lo tanto, a día de hoy la predicción sísmica no es posible. Y contestando a la segunda pregunta, yo creo que es más bien la percepción. También depende de si el terremoto lo tenemos muy debajo de nuestros pies o lo tenemos alejado en superficie, que nos afectan más las ondas primeras o las ondas segundas que llegan, las secundarias, pero en general la energía que se libera en un fenómeno sísmico está directamente asociado a la magnitud de ese evento. De hecho, la magnitud representa la energía sísmica liberada y, por lo tanto, la percepción para una misma zona y una misma profundidad debiera de ser igual en el mismo emplazamiento. No sé si he contestado adecuadamente a su pregunta. Hay otra cosa que se me olvidaba. Este terremoto que hemos tenido ha sido de 5 y con profundidad de 38 kilómetros. Nos tiene que preocupar, o sea, podemos encontrarnos con un terremoto de 5 a 15 kilómetros, a 10, a 5. Bueno, de hecho se habla de que la intensidad esperable podría ser 5 e incluso 6. Esto quiere decir que podemos tener magnitudes iguales que la que hemos registrado hoy, pero a profundidades menores la intensidad sería mayor, o terremotos de mayor magnitud a la misma profundidad que el de hoy, su intensidad también sería mayor. Esto se dice de manera reiterada desde hace varias semanas en el informe diario y de hecho ha habido una escalada tanto de las magnitudes como de las intensidades. Por lo tanto, es esperable que estos umbrales se puedan superar, como así se dice en el informe diario. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Gracias. ¿Una pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Hasta luego, María José. Bueno, pues aquí hemos vuelto al Instituto Geológico y Minero de España 2 días después, el 12 de noviembre de 2021, en la playa de Los Guirres. Son casi las 5 de la tarde y con el mismo plano que grabé el otro vídeo podéis ver cómo ha avanzado la colada. Bueno, está todo cubierto y ha sobrepasado a la ribera que había. Impresionante. Fijaros. El camino que lleva al chiringuito del que os hablaba, pues bueno, ya por supuesto ni hay chiringuito ni hay camino. Ahí se puede ver otro, aquí a la izquierda, encima de los, bueno, a la derecha, perdón, encima de los invernaderos, una cola que no estaba el otro día, activa, junto con la de la derecha del todo que el otro día os comentaba que era la que cayó en la olla y que la actividad con respecto a la de la playa era prácticamente nula.
Fijaros cómo tiene otra ya usada, activa. O un poco de zoom. Ups. Ahí está. Y ahora. Y hemos venido desde el Instituto Geológico y Minero de España a hacer otro reconocimiento y otros vuelos fotogramétricos. Un hombre de 70 años habría fallecido cuando estaba limpiando el interior de su vivienda al caer en un techo por el peso de la ceniza. Según el periódico eltime.es, aunque por el momento no se ha confirmado el motivo exacto del fallecimiento, la primera hipótesis que trasladan las fuerzas de seguridad habla de la caída de un techo cuando se encontraba en el interior de una vivienda. Se trata de un vecino de El Paso de más de 70 años que en el día de ayer entró a la zona de exclusión junto con el habitual convoy de operarios y voluntarios que acude a diario a la limpieza de casas bajo autorización institucional. Se procedía a la limpieza de casas en el núcleo del Corazoncillo, Las Manchas, en donde el afectado tenía una vivienda. Al regreso por la tarde, se sale a las 15 horas todos los días, no estaba en ese convoy, según las fuentes municipales consultadas. Se percató su familia sobre las 17 horas cuando advirtieron que no había llegado. Tras un primer rastreo nocturno no se le pudo localizar hasta que esta mañana ha sido encontrado su cuerpo sin vida en el interior de una vivienda familiar. El Instituto Geográfico Nacional ha vuelto a registrar en La Palma un terremoto de magnitud 5 que ha sido sentido también en La Gomera y Tenerife. Este evento fue localizado a las 6:56 horas al suroeste del municipio de Villademaso, a una profundidad de 38 kilómetros, y fue sentido con una intensidad máxima de 4,5 en la escala MS en numerosos núcleos de población. En las últimas horas se ha producido un desbordamiento de la colada que va en paralelo a esta segunda fajana. El volcán sigue expulsando lava, gases, ceniza, aunque tanto la sismicidad del volcán como la emisión de dióxido de azufre están bajando. Las coladas ya cubren más de 1000 hectáreas de la isla.